¿Por qué me invitó a Córdoba? ¿Por qué quiso que viera lo que vi? ¿Por qué me dejó mezclarme esa noche entre los invitados, aceptando todos y cada uno de los equívocos sobre mí? ¿Qué me llevó a mí también a aceptarlos, sino la subyugante complicidad que esos equívocos parecían establecer entre nosotros dos, una complicidad a la que me entregué sin llegar del todo a entender? ¿Por qué me permitió ser parte de esa noche prodigiosa, que vivirá en silencio en las profundidades de mi memoria, como un animal marino de una belleza extraordinaria, condenado a no volver nunca a la superficie? Este fragmento que termina de leer Juan Ignacio Boedo forma parte de una novela que se llama Teddy Hernández entra en la literatura, y que está, yo diría, casi en el medio del libro, de un libro que es un libro de cuentos interesantísimo. Él sabe que a mí me gustó mucho y también quiero hablar de los cuentos, pero bueno, ahora vamos a hablar un poco de la novela. Yo elegí un fragmento donde Juan, el personaje que nos narra toda la historia, ha recibido una llamada de su amigo para invitarlo a una casa perdida en las sierras de Córdoba. Él recibe esa llamada sorprendido, pero bueno, se ubica enseguida, ubica al personaje, y ahí vienen estas reflexiones. ¿Por qué me invitó a Córdoba? ¿Por qué iba a hacer todo esto? Es decir, todo lo que implica esa novela son las reflexiones que Juan trata de fijar en un papel para recordar lo que fue todo ese viaje, que para él fue muy extraño, muy fuera de lo común en todo caso, no porque hubiera algo de extraño, pero sí para él en su vida algo fuera de lo común. Me gustaría que nos cuentes ¿de dónde surge esta historia para escribirla vos? Si vos fuiste protagonista de una cosa parecida, si todo es inventado, y en ese caso, ¿por qué se te ocurrió? Bueno, a mí en principio siempre me gustaron mucho de la literatura los personajes que son tremendamente únicos y a la vez están atravesados por su época. Digamos, creo que la literatura es como la suma de los libros leídos y las experiencias personales. Y en esa combinación todo es autobiográfico y nada es exactamente autobiográfico. Entonces a mí lo que me interesaba era ver si se podía crear un personaje así, como el que yo había leído, no sé, en El Gran Gatsby de Fitzgerald, o en Una danza a la música del tiempo de Anthony Powell, o incluso una especie de narrador un poco difuso, pero muy presente, que hay en la novela de Ferrara de Bassani. Es decir, personas que son testigos y a la vez partícipes de la historia, que narran encuentros con personajes extraordinarios que representan una época. Y en ese sentido me parecía que era un desafío, porque la literatura argentina, yo tenía la sensación de que en los años 90, que fue la etapa en la que a mí me tocó salir al mundo, había dado un sinfín de personajes tremendamente peculiares y a la vez imposibles de terminar de atrapar en la literatura, ya sea porque la realidad había estado muy asediada por denuncias periodísticas, biografías no autorizadas, informes, etcétera. Digamos, para marcarla, es la que llamamos la época de Menem, de la presidencia de Menem. Sí, el menemismo está marcado por la peculiaridad permanente, entonces nos acostumbramos a un estado de excepción permanente, donde todos los personajes parecían salidos de lo que podía ser un relato extraordinario de la Argentina, y era el desayuno de todos nosotros con el diario o con la televisión a la mañana. Me parecía que esa época todavía tenía algo para dar en la literatura. Y a mí me gusta pensar que yo aprendí de Foucault, que para mí es un gran escritor de la época de la dictadura, es decir, su gran tema es la vida cotidiana bajo la dictadura. A mí me gusta pensar que aprendí, o que intento entender de Foucault,
cómo escribir de la intimidad y de la vida privada en un país en donde la vida de todos está permanentemente atravesada por la historia, por la política, por los hechos excepcionales. Más intimista. Claro, cómo buscar la intimidad dentro de la presión de la historia que tenemos todos los días, en donde vivimos en un país en donde todos los días todos mencionamos el nombre del presidente. Digamos, eso Sí, no ahora es podemos corriente. mencionar, sí, es terrible. Ahora escúchame, está clarísimo eso y lo lograste, te digo, porque esa escritura muy pausada, que se detiene en los detalles más mínimos y hasta la actitud, lo que sucede en esos 3 días que se quedaría Juan. Sí, son 3 días. Sí. Bueno, esos 3 días, hay un acontecimiento especial en esos 3 días, después vamos a decir, que es por el cual él fue invitado junto con otro grupo de gente, pero ahí él está alojado en la casa, la otra gente llega justo para esa representación. Sí. Entonces él, estando alojado en la casa, con Teddy Hernández, digo bien, que por otro lado tampoco fue la mujer, sino que llega junto después con el contingente de visitantes. Entonces hay esa suerte de intimidad, de largas charlas en la biblioteca, de paseos por los paisajes que rodean la casa. Eso no es habitual. ¿Y vos querías eso o no? Sí, esto que yo decía de Foucault, ¿no? Los personajes están a una puerta o a un llamado telefónico de una situación de poder, ¿no? Del poder real que puede haber en un país. Y a mí me parecía un desafío ver si yo podía construir para los años 90 un personaje que pudiera abrir esa puerta o hacer ese llamado telefónico. Y me parecía que construir ese personaje y que iniciara a alguien que quiere ser escritor en esa trastienda de la época, me parecía todo un desafío y me parecía que era el mayor esfuerzo que yo podía poner para tratar de entender una época que yo atravesé, en la que nací a la adultez y me resultó muy abrasiva, muy desconcertante y una inmensa incógnita, en donde todo parecía evidente y sin embargo tenía una dimensión que todavía es difícil de capturar. Y yo creo que con esto que vos me decís de si se escribe, de si se da cuenta de una época o de la época de uno o de otra época, en la historia me parece que toda época es resultante de una época anterior y a mí me parecía que toda esa especie de fiesta plastificada que fueron los 90 del menemismo estaban sostenidas sobre un dolor inmenso y, que estaba invisibilizado. Y yo siempre encontré en las Madres de Plaza de Mayo, en los pañuelos blancos de la Madre de Plaza de Mayo, una especie de dimensión mítica. Es decir, más allá de los avatares históricos que les dieron origen, me parece que rozan una dimensión mítica y quería ver si eso como representación del dolor argentino podía funcionar como el corazón secreto de esa época de los 90. Y a partir de eso construí esa escena teatral a la que están todos invitados y a la que Teddy los guía. Perfecto. Me gustaba la idea de que Teddy fuera como una especie de guía virgiliano hacia el corazón de las tinieblas de la década del 90. Tengo la sensación de que es una década que está muy sobrenarrada, ¿no? Hay mucha denuncia, hay mucha investigación, mucha no ficción sobre el tema. Entonces, me parecía que la idea de ambientarlo en un lugar que estuviera a la vista de todos era de alguna manera ser complaciente con lo que yo quería hacer. Era hacer una literatura que ya a priori tomara partido, ¿no? Digo, me parece que hay que llevar la literatura a una zona de riesgo donde escribir es casi una búsqueda, una misión, una aventura de tratar de ir a conseguir algo que nadie está consiguiendo. Me parece que ambientarlo en lo que vos decís, una ceremonia en una villa miseria, digo, me parece que está muy sobrescrito porque ya hay documentales y canales de televisión que entran ahí. Claro. Entonces, me parecía que por eso también necesitaba tomar distancia y que la historia sucediera en un lugar donde ese poder y esa riqueza se refugiaran, descansaran de su ejercicio del poder permanente. No podía suceder en un departamento del microcentro de la capital. Sí. Entonces, esa idea de desplazarlo hasta... Te fuiste, ¿eh? Sí, un corazón muy profundo de la historia argentina, ¿no? Córdoba,
Que además tiene connotaciones históricas muy importantes, además, ¿no? Sí, sí, bueno, es la otra gran provincia que podría haber gobernado la Argentina también. Exactamente. Entonces, que ahí hubiera dentro del corazón otro corazón que envuelve un secreto, me parecía que podía ayudar a convencer a alguien de que leyera una historia sobre los años 90 cuando todo el mundo ya tiene una posición tomada y prácticamente, claro, están todos los folios y los casos judiciales a disposición de cualquiera. Y realmente a mí fue un libro que lo leí no pude parar desde que lo empecé, pero además como que me calmó, me dio una sensación de paz, de eso, de alejarme del ruido de los noticiarios o noticiosos, no sé, nunca sé cómo se dice, de las manifestaciones, de las madres de Plaza de Mayo, de todo lo que es lo que hace a una época, ¿no es cierto? Porque todo esto que señalo forma parte de esa época, ¿no? Sí, me parece que hay algo ahí que a mí me interesaba o me gusta mucho, que es, un poco me parece que lo que vos decís es que el relato quiere e intenta sumergirte como en una atmósfera, ¿no? Y a mí me pasaba que yo me preguntaba, hay tanta idea de tradición, tantos géneros, tanta industria de la vanguardia, y yo decía, bueno, ¿cómo consigo escribir algo y construir un relato que sea sincero? Decía, bueno, ¿qué es la literatura cuando al libro le arrancás la contratapa y las críticas y la solapa y la ilustración de la tapa? Es una voz. Y queda el libro puro y duro, ¿no? Exacto. Yo, si vos me permitís, esta novela para mí es lo suficientemente fuerte en su contenido y en su escritura, sobre todo en su escritura. El contenido es lo de menos, el tema es cómo se cuenta, ¿no es cierto? Entonces, digo que meternos, podría decir así en forma muy general, que los cuentos que rodean esta novela, todos ellos, y que son fantásticos, y que están fantásticamente bien escritos, tienen que ver mucho con los recuerdos y los sueños, y los recuerdos de los sueños. Y lo dejaría ahí, como picando, para que no se olviden que este libro se llama Juan Ignacio Boido, el autor acá al lado mío, y el libro El último joven, publicado por Seix Barral, Biblioteca Breve. Muchas gracias, Juan, por haber estado con nosotros esta tarde. Y bueno, nada, te felicito que sigas escribiendo así. Soy Juan Ignacio Boido, nací en 1975, trabajo como director del suplemento cultural de Página 12, Radar, y El último joven, un libro que tiene 4 relatos y una novela, es el primer libro que publico.